Hola amigos, bienvenidos a otro video de Aquila. En esta ocasión vamos a estar revisando las especificaciones de la placa Altair, que es la que vamos a estar utilizando en esta serie de videos tutoriales. ¿Cómo podemos ver las especificaciones del Altair? Fácil, lo podemos revisar a través de la hoja de datos o datasheet de la placa Altair. ¿Dónde está nuestra hoja de datos? Bueno, podemos acceder a ella o descargarla desde la página de aquila.io. Solo entramos a la página y aquí en donde dice recursos nos vamos a documentación. Y aquí es donde vamos a dar clic para bajar la hoja de datos del Altair o Altair Datasheet. Así que vamos a dar clic y aquí nos va a abrir en este caso otra ventana en donde está la hoja de datos. Si ustedes desean guardarla solo tienen que poner guardar y se va a guardar en un archivo y lo descargan simplemente. Pero vamos a aprovechar que lo podemos visualizar aquí en web para hablar de las especificaciones de la placa. En la primera hoja tenemos el resumen, que aquí viene digamos que lo esencial para entender las características y todo con lo que cuenta la placa Altair. En primer lugar, el microcontrolador, o digamos que la pequeña computadora que estaba usando, es un chip Atmega 256 RFR2. Este chip ya cuenta con un transceptor embebido en el chip y vendría siendo aproximadamente lo que es la placa Arduino Mega. El Arduino Mega tiene el mismo tipo de microcontrolador, pero este que estamos utilizando ya tiene la comunicación de RF, la radiofrecuencia incorporada. El voltaje de operación de la placa, el voltaje de operación es de 3.3 volts. Una placa Arduino Uno común y corriente es de 5 volts, lo que significa que su lógica o los unos y ceros que vamos a estar manejando va a ser un 1 digital va a equivaler a 3.3 volts en la lógica de nuestro circuito y un 0 lógico va a equivaler a 0 volts. ¿Por qué estoy haciendo estas comparaciones de Arduino con Altair? Bueno, eso es para que los que están familiarizados con la placa Arduino puedan tener un mejor entendimiento de con qué es lo que cuenta Altair comparándolo. Para aquellos que no hayan sido familiarizados con la placa Arduino Uno no va a importar mucho. Aún así creo que lo puedan entender y van a ir entendiendo más conforme llevemos a cabo las prácticas. Un voltaje de entrada, ¿cómo podemos alimentar la placa Altair? Bueno, podemos alimentarla con una fuente de poder, una batería o un cargador, digamos, de celulares, siempre que esté en este rango de voltaje de 4.4 volts a 15 volts. La mayoría de los cargadores y la salida USB de las computadoras te dan un voltaje de 5 volts, entonces es bastante bueno para alimentar nuestra placa Altair. Y pues también hay baterías de 9 volts como la que usamos en la práctica anterior. También tenemos fuentes reguladas que podemos variar su voltaje, pero mínimo necesitamos 4.4 volts para que funcione correctamente la placa. Y pues igual podemos poner baterías AA o AAA juntas que sumen este voltaje. Bueno, también tenemos entradas y salidas digitales. ¿Qué son las entradas y salidas digitales? Bueno, cada placa Altair cuenta con cierto número de patitas o pines, y esos pines, 19 de ellos, pueden ser usados como entradas y salidas digitales. En las prácticas vamos a llevar a cabo ejercicios donde vamos a entender mejor qué es una entrada o una salida digital. Prácticamente es cualquier cosa que le podemos conectar que pueda recibir o emitir un 1 o un 0 digital, que como expliqué anteriormente, por la lógica y el voltaje que maneja nuestra placa es 3.3 volts o 0 volts. Y de esas 19 entradas y salidas digitales, 8 de ellas cuentan con salida PWM. A grandes rasgos voy a decir que PWM es, digamos, como un tipo de emulación de salida analógica. En realidad no es eso, pero en las prácticas vamos a entender mejor qué es PWM. Pero recuerden, digital, 1 y 0, 3.3 volts, 0 volts, 19 de ellas, y 8 de ellas
pueden darnos una variación, digamos, de voltaje, pero más adelante vamos a entender qué es esto de PWM en las prácticas siguientes. También tenemos 8 entradas analógicas. ¿Qué es una entrada analógica? Una entrada analógica es cualquier tipo de, digamos, dato que se envíe por medio de una señal analógica. Esto es que no solamente es un 1 o un 0, puede ser un rango de datos que puede ir de, digamos, 0 a 255. Entonces, lo que va a leer de la entrada analógica es, digamos, un valor en cierto rango. Entonces, las entradas analógicas las vamos a usar para leer señales analógicas, y las digitales son señales digitales, unos y ceros. Analógicas es un rango más variado de valores. En cuanto a los pines, o sea, cada patita cuánto puede dar de corriente o recibir, un máximo de 8 miliamperes. Así que si nosotros queremos alimentar cierto circuito, sensor o motor, tenemos que tomar en cuenta que un pin da máximo 8 miliamperes. Entonces, si nuestro sensor, circuito o motor requiere más de esa corriente, debemos suministrarlo a través de, digamos, la fuente que tiene la placa, o podemos alimentarlo con baterías, etc. La placa da un máximo de 8 miliamperes. Por ejemplo, los cargadores comunes de celulares dan alrededor de 1 ampere, 2 amperes para alimentar un celular. 800 miliamperes es bastante. Creo que el Arduino Uno normal da como unos 150, 200 miliamperes. Ahorita no recuerdo bien el dato, pero la fuente que tiene la placa Altair es bastante buena para alimentar cierto tipo de circuitos. Nada más que hay que tener en cuenta que el máximo es 800 miliamperes cuando estemos armando nuestros proyectos y los vayamos a alimentar con la misma fuente de la placa Altair. Si necesitamos más, pues hay que poner baterías o usar una fuente externa. También contamos con 256 kilobytes de memoria para que usemos y allí pongamos nuestro código. Básicamente es la memoria o la capacidad que tenemos para que todo nuestro código o programita que llevemos a cabo ocupe ese espacio. 256 kilobytes es demasiado. El Arduino Uno común tiene 32 kilobytes y llenar uno de esos está bastante difícil. Ahora imagínense esto, que es varias veces mayor. De SRAM tenemos 32 kilobytes, de EEPROM tenemos 8 kilobytes. La EEPROM sería básicamente como memoria, sería como un disco duro. Cuando se va la corriente o le quitamos la alimentación a la placa, se van a guardar los datos que hayamos puesto en esta sección de la memoria o en la EEPROM. Se van a guardar y se van a conservar a pesar de que no esté energizado la placa. Y la velocidad del reloj es de 16 MHz. Quizás hayan visto, por ejemplo, en computadoras que la velocidad del procesamiento es de 2.4 GHz. Bueno, esto vendría siendo similar. Esta es la frecuencia a la cual oscila el reloj de la placa, lo que nos permite llevar a cabo muchas instrucciones por segundo, y esta es una buena velocidad para desarrollo de prototipos que lleven o utilicen microcontroladores. Aquí está más a grandes rasgos lo que acabo de explicar de la energía, cuánto voltaje, etcétera. Está un poquito más explicado como yo hice. Ahora vamos a la parte de comunicación. En la parte de comunicación, esto es lo que hay que tomar en cuenta. La comunicación inalámbrica que maneja la placa Altair es de 2.4 GHz, muy similar al que usa el Wi-Fi. Sin embargo, trabaja sobre el estándar 802.15.4. No es el mismo estándar de Bluetooth o Wi-Fi, es otro estándar, es un estándar diferente que nuestros aparatos móviles, nuestro celular, nuestra tablet, nuestra computadora no manejan ese estándar, por lo cual vamos a requerir de otra placa Altair para comunicarnos con los otros dispositivos que se encuentren en la red de placas. Esto lo vamos a entender un poquito más con las prácticas que llevamos a cabo, pero cabe aclarar que esto no es inalámbrico, pero no es Wi-Fi ni es Bluetooth, es otro tipo de estándar de comunicación. Es un estándar enfocado para dispositivos de bajo consumo. De bajo consumo, ¿a qué me refiero? Que pueden ser alimentados con una batería y durar su funcionamiento semanas, meses o inclusive años, dependiendo de el objetivo o cuál es el fin del proyecto y cuánta energía va a estar consumiendo. Muy bien.
Entonces, también este estándar es bueno para crear redes de dispositivos en malla, o sea, que todos los dispositivos se comuniquen entre sí, creen una red de dispositivos que se comuniquen uno con otro sin necesidad de un intermediario o módulo central. Y como sabrán, por ejemplo, en el protocolo Wi-Fi, todos nuestros dispositivos, nuestra computadora, nuestros celulares y tablets, cuando se conectan a una red Wi-Fi, el Wi-Fi identifica su número único que se llama dirección MAC. Todos nuestros dispositivos cuentan con una dirección única para diferenciarlos de otros. Y esta dirección nos ayuda en el momento de la comunicación con el protocolo. De la misma forma implementamos una dirección única para cada placa Altair. El Altair incorpora un chip donde está almacenado esa dirección única y que podemos usar para, bueno, nos va a ayudar mucho al momento de, la verdad funciona automáticamente en el protocolo y sirve para que cada placa Altair sea única y se pueda diferenciar de las otras a través de esta dirección. Sería como un, digamos, un nombre. Por último, tenemos dos interfaces Word de comunicación. Vamos a utilizar una en una práctica para tener comunicación serial con la computadora. También tiene comunicación I2C para que usemos otro tipo de módulos que se comuniquen usando este protocolo, y también tiene comunicación SPI. Hay algunas placas o módulos que se pueden adquirir, no sé, de lecturas de memorias SDs, también de relojes de tiempo, chips de relojes de tiempo real. Entonces todos esos módulos o interfaces de las cuales estoy hablando utilizan estos protocolos de comunicación. Entonces que la placa Altair los incorpore nos va a dar va a darnos ventajas al momento de estar desarrollando proyectos. Entradas y salidas, ya hablé de ellas al principio. Aquí está un poquito más especificado en qué consiste. También los pines donde podemos encontrar los diversos tipos de comunicación, la comunicación serial, SPI, I2C, etc. Si uno quiere saber más específicamente, se va aquí y lo leen, pero yo voy a estar explicando ahorita. También habla del LED RGB, ahorita voy a indicar cuáles son, el push button, el botón de reset, etcétera. Así que lo que voy a hacer ahora es, aquí tenemos una imagen de nuestra placa Altair, pero más abajo, aquí es donde dice las especificaciones de los tamaños, pero más abajo aquí tenemos un diagrama, que voy a hacer un poquito pequeño ahora. Muy bien, esto es para que podamos ver todo. Entonces aquí tenemos el diagrama de Altair, donde se muestran todos los pines y en qué nombre o qué características tiene cada pin. Como podemos ver, el pin, la indicación en el color rosa nos dice qué número de pin es. También si nosotros agarramos nuestra placa Altair podemos ver que los pines tienen cierta numeración. Aquí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, etc. También indicado con rojo, dice que estos pines tienen la posibilidad de funcionar como una salida de PWM. Aquí tenemos a partir del pin 9 hasta el pin 15, y si se fijan acá en la placa también está indicado por medio de esta línea, que a partir del pin 9 hasta el pin 15 tenemos la posibilidad de sacar una señal PWM. Por último, del otro lado, en esta sección tenemos A0, A1, A8 hasta, perdón, A3 hasta A7. ¿Qué nos indican estos pines? Estos pines nos indican que esta es una entrada, que son entradas analógicas. Aquí es donde vamos a conectar sensores, digamos, que van a emitir un rango de señales para indicar la comunicación, bueno, señales analógicas. Tenemos aquí en el botón que podemos usar, nosotros vamos a programar y utilizar como decíamos. Aquí vemos que tiene el número 33, eso es porque el pin 33 del microcontrolador es específicamente utilizado para este botón. No se utiliza ni tenemos acceso a ninguno de los otros pines. También aquí podemos ver el pin 0 y 1, que nosotros es para la comunicación. Aquí está la SDA y SSL, y aquí nos indica más arriba, perdón, que el SSL y el SDA es para comunicación I2C. Muy bien, entonces regresando al diagrama, como decía, este botón nosotros lo vamos a usar como nosotros deseemos en nuestro código al momento de programar. Vamos a llevar a cabo unas prácticas para que les enseñe cómo se usa este botón. Y aquí tenemos el LED RGB.
El LED RGB nos va a servir, como su nombre lo dice, RGB, Red, Green and Blue, rojo, verde y azul. Nos va a servir para poder manipularlo y programarlo como nosotros decíamos. Entonces, ¿cómo utilizamos el LED RGB? Bueno, aquí el botón nos dice que está en el 33. El LED RGB, ¿cómo lo manipulamos? Bueno, si se fijan aquí, tenemos este LED R, LED Blue y LED Green. Entonces, los pines estos pines, el 13, 14 y 15, están conectados directamente al LED RGB. Aquí, por ejemplo, tenemos que este pin donde dice 3.3V, ahí están nuestros 3.3 volts. Aquí dice GND, que es la Tierra, y aquí tenemos otro que es GND también, que es la Tierra. Aquí en la parte superior tenemos nuestra antena, que dependiendo de qué versión de Altair tengas, en el diagrama, esa es la primera edición, bueno, una de las primeras revisiones, la revisión B, y la antena está de esta forma. En una revisión más nueva la antena está en forma horizontal. Y también aquí tenemos nuestro botón de reset cuando queramos reiniciar el código o volver a iniciar el programa. Nada más presionamos el botón y se va a reiniciar. También vamos a ver cómo se utiliza en los siguientes ejemplos. Aquí el rectángulo, bueno, cuadrado que tenemos en medio es el de el microcontrolador. Entonces este prácticamente es el que lleva a cabo todo el procesamiento del código. Aquí tenemos un LED verde, que igual dependiendo de la versión que tengas de Altair va a variar un poquito, principalmente en la intensidad. Y este LED nos va a servir para indicarnos cuando la placa está encendida o está siendo energizada y está funcionando correctamente. Si este LED no prende cuando lo conectamos a la fuente, le conectamos una batería, etcétera, quiere decir que algo está mal. Entonces esto nos sirve como indicación para saber que está funcionando la placa, está encendida y está recibiendo energía. Aquí tenemos un chip y este chip es el que tiene la dirección MAC que les comenté. Bueno, la dirección MAC sino la dirección única que les comenté. Este es el que lo almacena. Y a grandes rasgos esa es la placa Altair. Las cosas que vamos a estar las que vamos a estar utilizando principalmente, y entendamos bien dónde están ubicados todos nuestros componentes en la placa y cómo los vamos a estar utilizando y los podemos ubicar mejor. Si queremos saber algo más a profundidad, podemos regresar a este diagrama y ver, miren, aquí está el pin que estaba buscando, o este pin tiene el TMS, TSG o otras características que nos van a servir para llevar a cabo diferentes proyectos. Siempre podemos acceder a este diagrama si tenemos alguna duda, y pues es esencial para entender cómo funciona la placa y cuáles son sus características. Ahora en el próximo video vamos a estar llevando a cabo prácticas donde vamos a poner a prueba esto que acabamos de ver, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.